Listo, ahora sí, comenzamos. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a la primera sesión de esta tercera serie de conversatorios, Latinoamérica y COVID-19, ¿cómo queda la justicia? Este es un ciclo de conversaciones que busca reflexionar sobre la respuesta que tienen los sistemas de justicia frente a la pandemia a partir de algunos temas relevantes. Hemos tenido ya 2 series de webinars anteriormente y hemos reflexionado sobre temas como la justicia como servicio esencial, el rol de la justicia como garante de derechos y libertades fundamentales, cómo utilizar la innovación en la justicia y la pandemia como una oportunidad para innovar en soluciones creativas que acerquen la justicia a los ciudadanos. Y el último ciclo, que fue la semana pasada, se trató sobre la necesidad de proteger a grupos en situación de vulnerabilidad como las personas desaparecidas y los migrantes, ¿no? Y este tercer ciclo de conversaciones que empieza el día de hoy es organizado por un grupo de mujeres que trabajamos temas de justicia en la región y es apoyado por un grupo de organizaciones que son la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho de México, la Comisión Internacional de Juristas, el Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, Fundación Construir Bolivia y Fundación Tribuna Constitucional Bolivia. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, esta sesión está dedicada a conversar sobre el litigio estratégico y sobre la posibilidad que esta herramienta ofrece para proteger los derechos y las libertades fundamentales, proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad y también para desafiar las limitaciones de las medidas que los estados han empezado a implementar, restringiendo estos derechos cuando son innecesarias o desproporcionadas, o cuando no tienen ninguna relación con la pandemia, porque pues la tentación de utilizar la pandemia como una excusa para restringir derechos y libertades y para dar rienda suelta, digamos, al autoritarismo siempre está ahí presente. Entonces, estas reflexiones sobre el litigio estratégico forman parte de unas reflexiones un poco más amplias que tienen que ver con qué podemos hacer desde el derecho para ponernos en una actitud positiva frente a la pandemia, ¿no? En este contexto en que vemos a los profesionales de la salud como la primera línea, la respuesta a la pandemia, cómo podemos los abogados usar hacer lo que sabemos hacer, que es usar el derecho para salvar vidas, ¿no? Y entonces para tener este diálogo es un honor tener aquí a 2 expertas y a un experto en el tema de litigio estratégico, a quienes les doy la bienvenida y los presento. Son Alejandra Gonza, que ella es directora de Global Rights Advocacy y exdirectora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en Seattle, en la que actualmente es profesora. Bienvenida, Alejandra. Juan Pablo Albán, abogado ecuatoriano, un reconocido defensor de derechos humanos y es codirector de todas las clínicas jurídicas de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador. Y finalmente tenemos a Gisela de León, una abogada panameña, una gran defensora de derechos humanos, que es actualmente la directora del área legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. A nuestros invitados, Juan Pablo, Gisela, Ale, muchas gracias por acompañarnos. Antes de pasar al tema de fondo, quisiera mencionar rápidamente algunas pautas metodológicas de esta sesión. Les vamos a dar la palabra a nuestros invitados después de una presentación breve del tema, que paso a hacer inmediatamente, para una intervención inicial, y luego tendremos un espacio y la posibilidad para que entre ellos mismos reaccionen a las intervenciones de los otros, y finalmente podremos abrir un espacio para el diálogo con el público. Por motivos de seguridad de esta sesión y para evitar cualquier interrupción en las intervenciones de nuestros panelistas, los micrófonos de los participantes están apagados, pero en la parte de abajo de su pantalla encontrarán un icono que dice Q&A, donde pueden escribir sus preguntas, que yo se las voy a hacer llegar a los panelistas, y les pido que sean dirigidas, que se especifique a qué panelistas están dirigidas, o si están dirigidas a todos también lo hagan así.
Bueno, como lo mencionaba, el tema de esta primera sesión es el litigio estratégico como una herramienta útil para enfrentar los efectos de la pandemia. Y para ello quisiera comenzar desde lo más básico, ¿no? Porque muchos de los abogados y abogadas que están en este foro, defensores de derechos humanos, conocen la herramienta, pero no necesariamente la han utilizado. Y aunque parezca obvio, en tiempos de emergencia, el litigio estratégico en materia de derechos humanos implica mucho más que solo presentar una demanda o una petición ante las autoridades. Entonces, para hablar de esto, quisiera darle la palabra a Alejandra Gonza, que ella como ex directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, conoce muy bien este tema para que nos haga una introducción. Ale, ¿cuándo un litigio es estratégico y qué tipos de preguntas tiene que plantearse un abogado o una organización cuando quiere utilizar la vía del litigio para proteger derechos humanos en una situación de normalidad y en el contexto de la pandemia? ¿Qué cambia? ¿Qué, qué, ¿Qué chances se ven aumentadas o disminuidas para el litigio estratégico en este contexto? Adelante, Ale, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Son preguntas súper interesantes, ¿no? Global Rights Advocacy o Defensa Global en Derechos Humanos es una organización sin fines de lucro que está basada en Seattle, Estados Unidos, y usamos el litigio estratégico como una de las medidas de incidencia y de búsqueda de cambios estructurales. Representamos víctimas, documentamos e informamos a organismos internacionales sobre violaciones de derechos humanos y capacitamos, trabajamos con las universidades aquí en Seattle, como lo dijiste. Cuando un litigio es estratégico para Global Rights Advocacy, para el trabajo que nosotros hacemos en las distintas áreas de trabajo, es cuando identificamos verdaderamente que hay una víctima o un colectivo que tiene objetivos y metas individuales, búsqueda de reparaciones individuales para sus casos, sus familias, pero también tienen metas y objetivos colectivos. Cuando quieren algo más allá de buscar simplemente una reparación integral a sus derechos, sino que también quieren buscar un cambio. Esas metas y esos objetivos tienen que tener un potencial de realización tanto a corto, mediano y largo plazo, porque el litigio estratégico es algo complejo y es algo que no se logra estos objetivos y estas metas de una forma rápida. Entonces necesitamos tener esa paciencia que se necesita para buscar estos cambios. Y el caso tiene que tener un potencial de provocar estos cambios sistemáticos, que pueden ser en cambios legislativos, cambios de políticas públicas, como también cambios de prácticas que permiten violaciones a derechos humanos en casos similares. Y un ejemplo, ¿no? Cómo se logra usar el litigio estratégico es tenemos realidades, ¿no? En países como México, por ejemplo, la tortura es algo sistemático. Representamos a una persona que había sido condenada erradamente, usando la tortura como una forma de obtener una confesión, y a través de eso una condena penal por un crimen que no cometió. No es un caso aislado, entonces usamos un contexto, usamos medidas cautelares para lograr la libertad al principio por cuestiones de salud y luego un diálogo en el medio de solución amistosa con el gobierno de México, en el que a través de un caso individual se lograba y se logró la exoneración, el reconocimiento de inocencia de la víctima que representamos, reparaciones de salud y becas para los hijos, etcétera, pero además también se está trabajando con el Estado de México en la reforma legislativa de los impedimentos internos que teníamos para presentar un reconocimiento de inocencia, en este caso en Chiapas y en México, ¿no? Entonces estamos buscando un cambio de la legislación que abra la posibilidad de someter un reconocimiento de inocencia para personas que han sufrido violaciones de derechos humanos en el marco de los procesos penales. Hablamos de litigio estratégico en una situación normal, ¿no? En una situación en donde no tenemos una pandemia, hay tres elementos centrales que nosotros tomamos muy en cuenta. Idealmente estos tres elementos tienen que presentarse. A veces no se presentan de la misma manera o cambian a través del tiempo. El requisito sin el cual nosotros no podemos trabajar o asumir un caso de representación
internacional es la conexión con las víctimas o los colectivos que están buscando el asesoramiento nuestro para el uso de los mecanismos que el derecho internacional de derechos humanos permite. Esa conexión cercana y directa con las víctimas nos permite hacer una documentación seria, que es muy difícil para lograr tener un caso exitoso a nivel internacional, nos permite conocer bien sus metas y hacer un plan estratégico de defensa de derechos humanos que esté realmente vinculado con lo que son las peticiones de las víctimas y de los colectivos a través del tiempo, nos permite analizar los riesgos que se corren, porque el litigio estratégico también tiene que implicar un análisis de riesgo, y también identificar cuáles son los beneficios que se pueden obtener. Es directamente la conexión con víctimas, un elemento sin el cual no podemos trabajar. El segundo elemento es la colaboración y la sinergia que tenemos que tener. Somos una organización que está en Seattle, tenemos la mayoría de nuestros casos una conexión directa con una víctima local, pero también asumimos casos en donde nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en colaboración. Y siempre lo que nosotros pedimos es una pata local, en donde trabajemos conjunto en el litigio interno, con abogados, abogadas de los países en los que asumimos casos, en donde realmente se haga un equipo de trabajo y el litigio interno pueda estar conectado con el litigio internacional. Obviamente es complejo, necesitamos expertos, necesitamos tener evaluaciones psicológicas, evaluaciones de impactos sociales y ambientales en muchos casos, necesitamos tener aliados de organizaciones no gubernamentales que permitan el uso de otros instrumentos que no solo el litigio, sino la incidencia a través de campañas públicas, etc. Y el tercer elemento es el recurso humano y financiero, ¿no? Que a veces es difícil, a pesar de que el litigio es gratuito, en el ámbito de los mecanismos internacionales, tienen un costo, es necesario viajar y es necesario tener en conexión. Esos son los tres elementos que nosotros buscamos que se den. No significa que siempre se dan en términos absolutos o que no vamos a tomar casos que tienen dificultades en obtener estos tres elementos. Y voy a dar tres ejemplos centrales en donde nos ha faltado alguna vez alguna de estas patas. He representado a una mamá de un rehén, de un ciudadano americano tomado rehén en Irán. Entonces, a través del litigio internacional, presentamos el caso al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, representando a la madre con una conexión cercana con el detenido, a través de llamadas de teléfonos de Irán, con su familia. Su madre vive acá en Seattle, entonces la conexión con víctima estaba muy fuerte, y la conexión incluso con equipos legales también. Trabajamos con el equipo legal de la Universidad de Princeton, donde él era estudiante y que lo envió a estudiar a Irán, y ahí es donde quedó atrapado. Y el problema, teníamos la pata local. Nosotros decimos nunca vamos a trabajar sin pata local, que es la más importante en estos aspectos de casos donde estamos hablando de violaciones de derechos humanos fuera de nuestro territorio. Y el problema era seguridad. El primer riesgo es que no podíamos ir nosotros a visitar y a recoger la prueba directa porque teníamos un riesgo alto de quedar detenidos. El segundo problema es que la pata local no podía funcionar de la mejor manera, no es porque no tenía abogado interno, sino porque que el abogado interno colabore de forma directa, como lo hacemos con otros abogados en otros casos en Latinoamérica, era imposible sin ponerlo en alto riesgo de ser detenido. Y acusado de espionaje también al enviar documentos a organismos que están ubicados en un país enemigo de Irán, ¿no? En Estados Unidos. Entonces ahí vemos como, bueno, faltaba una de la pata, la conexión local lo más, pero igual tratando de fortalecer las otras, pudimos seguir el caso y trabajarlo hasta la liberación de la persona. También trabajamos con defensoras de derechos humanos. Tenemos un programa de defensoras en donde representamos ante los mecanismos internacionales a defensoras que no están aquí. Una es Bettina Cruz, que está radicada en México, en Oaxaca, y ahí es muy importante la pata local, el trabajo directo con las organizaciones y los abogados internos que llevan y nos ayudan a que nuestras medidas cautelares y la petición ante el caso del sistema interamericano esté profundamente ligada al uso también de los mecanismos internos de protección y de los agotamientos de recursos internos en los casos particulares. Y el otro tema que también a veces presenta algunos desafíos es la representación de inmigrantes indocumentados que se encuentran detenidos aquí muy cerca. A una hora hay un centro de detención que tiene 1.700 personas, inmigrantes, muchos de Latinoamérica, detenidos en detención civil por infracciones migratorias. Ahí el desafío ahí es que el derecho interno no permea
las protecciones constitucionales para las personas indocumentadas. Entonces el litigio interno es más difícil en términos de búsqueda de protección constitucional de los derechos que luego nos permitan el ir al sistema interamericano, primero habiendo recurrido, ¿no?, a un habeas corpus aquí internamente. Y vamos a ver cómo esto va cambiando con el sistema del COVID-19. El litigio estratégico en emergencias como el COVID-19 nos pone realmente en una área desconocida y en desafíos que son realmente grandes. El Estado tiene una facultad exacerbada de limitar legítimamente derechos humanos. Y esto es complicado. Hemos observado que se han usado la militarización, el uso de la fuerza de seguridad para poner en vigencia las limitaciones permitidas que pueden tener los estados en una situación de pandemia. Hemos visto derechos bastante restringidos, el derecho a la libre circulación, hemos visto derechos a la restricción del comercio, muchas áreas en donde los estados han estado estableciendo medidas con un fin legítimo de proteger la salud pública. Pero también hemos visto que no hay transparencia, las medidas se toman de una forma muy opaca, y se ha usado la politización, en donde lo que está en peligro básicamente son las instituciones democráticas y el abuso de poder por figuras presidenciales fuertes, en donde se busca la acción ejecutiva como el mecanismo inmediato de restricción a los derechos. Los representantes estamos muy limitados. La dificultad de conexión con la víctima se da de forma inmediata. Nosotros no hemos podido estar visitando a las personas detenidas desde que se han ordenado el estar en casa como una medida de protección a la salud. Hay una brecha digital enorme. Tenemos casos en donde las víctimas no tienen una conexión digital que permita eso, y entonces no podemos viajar y ya no podemos estar en esa conexión. Además, la cuarentena, que nos pone realmente en una limitación humana para trabajar. Mujeres que tenemos que lidiar con nuestros hijos en casa y además dar 100% resultados en nuestro trabajo. Y tenemos muchas limitaciones con acceso a la información de las cosas que están pasando, ¿no? Además tenemos otros desafíos con los órganos internacionales que Gisela va a hablar, que fundamentalmente estamos hablando de necesidad de celeridad en mecanismos que son fundamentalmente lentos, y que necesitamos que sean más efectivos, más creativos, y la capacidad, ¿no? Las capacidades de estos mecanismos, que esto estamos hablando de una crisis de salud, en donde las medidas de mitigación tienen que estar ligadas por expertos en salud pública, ¿verdad? Y esto nos pone obviamente siempre en una situación de desafío. Y el desafío que hemos tenido más grande como Global Rights Advocacy aquí desde Seattle es nuestro trabajo en un centro de detención de migrantes. Una población que ya estaba en vulnerabilidad, en donde ya habíamos venido documentando desde hace varios años las violaciones a derechos humanos en este centro de detención. Está en Tacoma, tiene 1.600 personas, y habíamos llevado ya esta situación ante la Comisión Interamericana, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Estamos litigando un caso estratégico de una persona que ha estado detenida en este centro 7 años, cuando se supone que el máximo es 3 meses y es temporal, ¿no?, la detención. Entonces hemos usado un caso de detención prolongada como ejemplo. Ahora no podemos ir. Estábamos yendo habitualmente todas las semanas para tener conversaciones confidenciales y poder documentar los casos de violaciones de derechos humanos. En el momento que estábamos preparando un estudio sobre la atención de salud, y entonces únicamente estábamos visitando a personas que estaban muy enfermas dentro del centro de detención cuando se dio lo de la pandemia. Entonces, lo que vemos como oportunidad ante el COVID-19 en una situación parecida es que nuestras metas y nuestros objetivos, antes que parecían locos, ¿no? Estamos trabajando con organizaciones de indocumentados, que lo que están pidiendo es el cierre definitivo del centro de detención. Lo que están pidiendo es la liberación total de las personas detenidas, y que se haga verdad esto de que el sistema interamericano nos dice siempre que hay que trabajar con la presunción de libertad en el caso de los migrantes y que no deberían estar presos. Los inmigrantes indocumentados a través del COVID-19 han perdido el miedo a denunciar sus condiciones de detención.
porque está de vida o muerte, es su libertad en este momento. Entonces han empezado, como ver, a hacer unas acciones colectivas más creativas, se han puesto, no podemos visitarlos, pero han hecho un mensaje de solicitud de ayuda usando sus cuerpos en el patio de recreación, que es un patio muy pequeñito. Entonces el COVID-19 nos da ciertas oportunidades también de ser creativos, en seguir denunciando las violaciones a derechos humanos. Aquí vemos como el Día de Solidaridad que siempre se tenía, se está haciendo a través de una protesta con autos y usando las bocinas para seguir pidiendo la liberación de todos los que están detenidos ahí, además como la atención de salud, ¿verdad? Pero en este sentido nosotros sí vemos algunas oportunidades que nos da la pandemia. El Estado tiene que empezar a adoptar medidas de mitigación que son más a gran escala. Y es urgente que las empiece a tomar, porque si no, la salud pública está en riesgo. Y estas son las medidas que, por ejemplo, antes parecían locas cuando nosotros exigíamos la liberación de todos, y ahora son más razonables en decir que para proteger la salud tanto de los habitantes del estado de Washington como de otros países, e incluso de los empleados de este centro de detención, de la gente que trabaja en el centro de detención, de los jueces de inmigración, de los abogados de inmigración, hay que tomar medidas de liberación de personas en los centros de detención. Otra cosa que vemos como algo favorable para lograr un litigio estratégico efectivo es que los riesgos son evidentes. La pandemia pone un riesgo que es indiscutible y están comprobados por la ciencia, ¿verdad? Los riesgos estos en lugares cerrados, como son las cárceles, es un caldo de cultivo para la propagación del virus. Entonces estamos con peritajes y informes de expertos en donde la medida de mitigación esencial en estos casos en centros de detención es la reducción de la población carcelaria de forma inmediata. Y hemos empezado a ver en todo el mundo que hay países que han empezado a hacer liberaciones. Esto nos ha favorecido en algunos casos. Seguimos trabajando, apoyando organizaciones que están con presos en Irán. Irán ha liberado miles de personas detenidas y entre ellos algunos de los presos políticos en algunos casos con los que colaboramos. Y para los órganos empezaron a dar guías, ¿verdad? Guías a los estados de cuáles son estas medidas de mitigación que son fuertes para la protección, sobre todo de poblaciones en vulnerabilidad, como pueden ser este caso de los inmigrantes. Pero es una oportunidad también para que definan un rol mucho más dinámico y más importante, ¿no? Nosotros hemos usado, a pesar de estar en casa, los mecanismos tradicionales de protección inmediata de derechos a través de la emergencia que nos ha presentado el COVID-19. Hemos presentado una acción urgente ante los mecanismos de Naciones Unidas de los procedimientos especiales, pidiendo medidas de mitigación amplias, plan de liberación, regularización de los inmigrantes aquí y que se suspendan las deportaciones como una forma de proteger también la salud pública en los países de origen de las personas deportadas. A la CIDH hemos presentado una solicitud de medidas cautelares en donde los beneficiarios son los beneficiarios identificables detenidos en el centro de detención, pidiendo también que las medidas sean aquellas que tiendan a la protección del derecho a la libertad y no meramente una orden y un pedido de mejoren sus condiciones de detención, porque lo que nos está diciendo esta pandemia es que las medidas tradicionales de protección de personas, estas que estamos tomando nosotros, el distanciamiento social, son medidas imposibles de tomar en un centro de detención como el que estamos viendo. Son cárceles de máxima seguridad, en donde lo que nosotros vemos es que duermen muy juntos, y hemos empezado a ver, es la primera vez en todos estos años que el centro de detención en Tacoma no está operando a capacidad completa. Dicen, no nos dan toda la información, que ahora están reduciendo la población a 800, de 1.600, es la mitad. Igualmente ellos, los que están dentro, no pueden practicar el distanciamiento social.
y no pueden practicar ninguna de las otras medidas, como lavarse las manos cuando comparten duchas, cuando comparten jabones, cuando comparten teléfonos y cuando están constantemente juntos. Otra cosa que se ha presentado es que ahora es evidente que el aislamiento en los centros de médicos que tiene este centro simplemente es una tortura, no es una forma efectiva de protección a la salud. Y el último punto ya termino para decirles, el último punto es buscar también la responsabilidad de las empresas, porque estos son centros de detención que están llevados por empresas privadas, en la violación de derechos humanos de ellos y la obligación de ellos de implementar medidas de protección que van a tener un impacto no solo en el centro de detención y las familias, sino en nuestro estado y en otros países. Y con esto termino y bueno, luego puedo aceptar algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por tu intervención. Es muy interesante cómo, por ejemplo, enfocar dentro de los elementos que se tienen que probar, pues el tema del riesgo ya está, es algo absolutamente objetivo y probado, ¿no? Pero digamos, en el litigio estratégico, en situaciones de emergencia, siento que andamos un poco en penumbra, pero no en total oscuridad, ¿no? Digamos, no hemos tenido una emergencia como esta en el pasado, pero hemos tenido situaciones de emergencia en los que el litigio ha sido útil, ¿no? Pienso un poco en el caso, el último caso que se me viene a la mente, quizás el caso del terremoto en México, ¿no? Donde digamos, no propiamente un litigio, pero acciones urgentes ante los órganos de protección nacionales de derechos humanos también pudieron, digamos, frenar la entrada de maquinaria pesada a ciertas zonas de derrumbes donde todavía no había cumplido, por ejemplo, el plazo, la cantidad de horas necesarias o exigidas, digamos, por los protocolos internacionales para proceder de esta forma, ¿no? Así que creo que igual algo de experiencia, algo de una pequeña luz quizás hay. Bueno, el siguiente tema del que quisiera conversar con Juan Pablo es un poco el diseño de una estrategia de litigio en una situación normal requiere, digamos, de diversas consideraciones, como elegir el caso, la vía, el acompañamiento, el perfil público de la estrategia de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Y un poco lo que quería conversar, Juan Pablo, contigo es cómo estas variables se modifican en un contexto como este, o en todo caso, qué otras consideraciones adicionales a las normales para plantear una estrategia hay que tener en el contexto de la pandemia. Gracias, Úrsula. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los asistentes. Primero empiezo por agradecer a la Fundación para el Debido Proceso Legal por la invitación. Creo que este tipo de conversaciones son importantes en este momento. Es necesario que empecemos a pensar de manera más creativa. Pero además de este panel virtual, es para mí ocasión de reencontrarme con Alejandra, quien tuve el gusto de trabajar hace algunos años en la CIDH, con Gisela, con quien tuve en cambio el gusto de compartir las aulas universitarias en la Universidad de Notre Dame, mientras hacíamos nuestras maestrías. Así que gracias por la ocasión. Voy a procurar limitarme al tiempo que se me ha dado y si me extiendo un poco, les pido un poco de paciencia. Debo hacer una advertencia preliminar. Y es que obviamente voy a hacer mi explicación desde la lógica de lo que está pasando en el Ecuador. Quienes asisten a este evento entienden por qué hemos estado en el ojo del huracán, hemos estado en las noticias en las últimas semanas, que la situación a nivel latinoamericano es compleja, pero la situación de Ecuador es particularmente compleja en el contexto latinoamericano. Cuando nos comparamos con aquellos países del mundo que tuvieron índices de crecimiento más rápido en los procesos de contagio, nosotros estamos hacia arriba, estamos en el tope, considerando nuestra población. Los porcentajes de contagio son bastante significativos. Y ha habido serios problemas, que es un poco lo que yo quiero visitar para luego examinar esto que nos planteaba Úrsula. ¿Qué litigar? ¿Para qué litigar? ¿Dónde litigar? ¿Quién debe litigarlo? ¿Y cuál va a ser el efecto de ese litigio después? Para ello yo también voy a compartirles mi pantalla en este momento y unas pocas diapositivas, sobre todo para explicar el estado de situación que tenemos en este momento. Bien.
Obviamente esto nos tomó a todos por sorpresa, pero si lo pensamos desde un punto de vista de la cronología inicial de lo que ocurrió en el Ecuador, ya había claras indicaciones de que íbamos a tener problemas serios. La paciente 0 ingresa al Ecuador el día 14 de febrero del 2020 proveniente de España, una nacional ecuatoriana de 71 años, una mujer hipertensa que acostumbraba a venir de visita para ver a su familia en 2 ocasiones en el año, una de ellas durante el feriado de carnaval, justamente en esas épocas. En el avión ya se sintió mal, presentaba un cuadro febril, un serio dolor de cabeza y al día siguiente ya tuvo que ser trasladada para atención médica, un diagnóstico preliminar de un problema respiratorio no relacionado con COVID. Posteriormente, recién el 27 de febrero se le toma la muestra para hacerle la prueba de COVID. Esto porque no teníamos la posibilidad de hacer las pruebas, pese a que la información sobre la peligrosidad de este proceso epidémico en un momento pandémico posteriormente ya se conocía desde enero, no habíamos tomado las previsiones necesarias, recién el 27 de febrero se tomó la muestra, el 29 de febrero se obtuvo el resultado positivo, se anunció al país a las 7 de la noche por parte de la ministra de Salud que teníamos el primer caso positivo de COVID. Y desde entonces la situación se ha deteriorado muy rápidamente. Al día de hoy, corte a las 10 de la mañana, 10.398 casos confirmados, pero todavía 12.909 muestras sin procesar. Esto por la falta de capacidad del Estado para procesar las muestras, que finalmente terminó accediendo a la cooperación de instituciones particulares, particularmente de instituciones académicas, entre ellas la Universidad San Francisco de Quito, en la que yo enseño, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para procesar el resto de muestras. 520 fallecidos confirmados a hoy a las 10 de la mañana, pero 902 fallecidos más que el gobierno nacional reconoce como fallecidos probables por contagio de coronavirus. Y un dato interesante que a mí me pareció importante incluir en esta primera impresión. En un periodo ordinario de 15 días en la provincia del Guayas, una de las más populosas del país, se producen 1.000 muertes por distintas causas. Pero en las últimas 3 quincenas, en los últimos 45 días, en Guayas se produjeron 10.939 muertes. Esto es 7.939 muertes en exceso de las que ordinariamente ocurrirían. Y esas muertes en general, según diagnósticos médicos preliminares, ocurren por procesos infecciosos respiratorios no determinados, es decir, potencialmente pudieran ser víctimas del coronavirus. Si eventualmente se confirmara que una parte de estas muertes, 7.939 muertes, en una sola de 24 provincias del país, pueden obedecer a coronavirus, tenemos un serio problema de revelación de información. Justamente yo empiezo con esto, las cuestiones sobre las cuales se ha pensado que valdría la pena hacer litigios estratégicos, y en algunos de estos temas, de hecho, se han emprendido litigios estratégicos. El primero es justamente eso, la subdocumentación de casos y de muertes relacionadas con coronavirus. Para el 29 de febrero de 2020, es decir, para el día en que se reconoce la existencia del primer caso, el de la paciente 0, en realidad en el Ecuador ya había 25 personas contagiadas. Y no se había ni documentado ni informado de esta situación. Para el momento en que se produce la primera muerte, el día 13 de marzo, la muerte de la paciente 0, se había dado un proceso de contagio comunitario muy notable. Esto, de algún modo, auspiciado por el propio gobierno nacional, que autorizó la celebración de eventos masivos como espectáculos públicos, deportivos y culturales. En Guayaquil, por ejemplo, el día 4 de marzo, ya con diagnósticos positivos de varios pacientes de coronavirus, el gobierno nacional autorizó que se jugara un partido entre 2 equipos muy populares del país, con una asistencia de 20.000 personas al Estadio Monumental del Barcelona. Y obviamente un proceso de contagio notable en ese espacio. Se realizaron varios eventos sociales, varios matrimonios en la ciudad de Guayaquil, a donde inclusive asistieron figuras políticas relevantes de la provincia y del país, que también resultaron en contagios masivos. Entonces, esta falta de revelación de la información completa, que al parecer, tal vez no en su totalidad, pero en buena parte, el gobierno nacional sí tendría a su disposición, pudiera ser materia de un litigio estratégico, y de hecho se ha discutido la importancia de revelar esta información pública porque es información de interés de toda la ciudadanía.
El segundo tema es el de la priorización presupuestaria, que de hecho fue materia de una acción de inconstitucionalidad, o más bien, la acción era una acción por incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción respecto de la utilización de recursos. La acción fue planteada por Acción Jurídica Popular, una organización de la sociedad civil quiteña, y lamentablemente la respuesta no fue la más apropiada. Esto primero porque aparentemente, desde el punto de vista estrictamente jurídico formal, había errores en el planteamiento de la acción, lo que de todas formas, por la norma de formalidad condicionada que contiene la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pudo ser salvado por la Corte Constitucional. Pero además por una contaminación política muy importante. El propio presidente de la Corte Constitucional del Ecuador se dirigió por correo electrónico a los accionantes para descalificarlos y señalar lo inapropiado del momento que escogieron para litigar esta cuestión. Y posteriormente se excusó del conocimiento de la causa, eso era lo que correspondía, y el resto de los 8 jueces decidieron rechazar la acción planteada sin entrar a examinar el fondo de la misma. Hay otra cuestión que también ha sido materia de otros mecanismos de exigibilidad estratégica que no son litigios, que tienen que ver con las restricciones en el acceso a la justicia. Justamente una de las organizaciones que colabora en la organización de este panel, el Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador, mandó cartas abiertas, por ejemplo, a las altas autoridades del Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, para exigir explicaciones sobre las restricciones en la interposición de las garantías jurisdiccionales ordinarias, lo que se conoce en otras latitudes como el amparo y que nosotros llamamos aquí en el Ecuador las acciones de protección, puesto que a través de memorandos emitidos por las direcciones, por una dirección provincial en particular, pero que aparentemente reflejaba la voluntad general del Consejo, se instruyó expresamente a los jueces que no acepten las garantías de derechos, excepto el habeas corpus, lo que obviamente se vuelve problemático en un escenario como el que vivimos. Con posterioridad, justamente debido a estos mecanismos de exigibilidad estratégica, que es la presión ejercida por la sociedad civil y por la opinión pública, el Consejo de la Judicatura emite una serie de aclaraciones, hay una retractación de la dirección provincial del Consejo en Pichincha para decir que los jueces de todas formas no podían recibir estas garantías sin necesidad de esta comunicación porque la resolución 31/2020 del Consejo ya decía que no se podían recibir. Y esto no está del todo claro. Entonces, en otras provincias todavía los jueces siguen negando garantías ordinarias y seguramente esto va a motivar que tengamos que emprender un litigio estratégico sobre cuestiones de acceso a la justicia. Hubo un problema muy serio en términos de la recolección, identificación, manejo y entrega de cadáveres, particularmente en la provincia del Guayas. Eso fue uno de los primeros temas que trascendió en las noticias internacionales sobre Ecuador. Los cadáveres en las aceras, los cadáveres en las bancas de los parques públicos, los cadáveres en las casas de las familias y las familias afuera de la casa porque el cadáver estaba descomponiéndose adentro. Y la falta de capacidad de las autoridades para el manejo de esta situación. Eso también motivó un reclamo particular, también emprendido en su momento por Acción Jurídica Popular, a través de reclamos administrativos en un primer momento, y luego, según yo tuve conocimiento, se ha explorado la posibilidad de activar mecanismos internacionales de carácter interino, medidas de protección ante diferentes órganos, o por lo menos acciones urgentes ante los mecanismos especiales del sistema de las Naciones Unidas. Parece que la cuestión se va regularizando, pero hoy el gran problema es que hay varios cadáveres extraviados, y esto seguramente debería dar lugar a que emprendamos litigios estratégicos sobre el problema general. Falta de insumos y pruebas para la detección de COVID, falta de insumos para el personal médico, para la protección de ellos, mascarillas, guantes. Se estima, tomando en cuenta que son mascarillas y guantes de un solo uso, que se requieren en este momento 9 millones de mascarillas y 32 millones de pares de guantes que lamentablemente el sistema no dispone. Y esto porque se prevé que el 60% de la población ecuatoriana eventualmente se contagiará, que el 20% de ese grupo terminará hospitalizado y sujeto a atención médica, y al menos el 6% de ese grupo terminará en terapia intensiva. No tenemos los insumos, no tenemos los medicamentos. Esto ha motivado también reclamos de la sociedad civil, pero no ha derivado necesariamente en procesos de litigio. Hay, sin embargo, en este momento una acción de protección que mañana tendrá reinstalación de audiencia, precisamente para la entrega de los insumos básicos para la protección del personal sanitario.
Ha habido problemas relacionados con la falta de control en los procesos de contratación pública. Como es usual en Latinoamérica, la crisis ha sido aprovechada por algunos para pescar a río revuelto y tratar de sacar partido. Esto, sin embargo, no ha motivado la apertura de procesos. Debería significar que se inicien procesos de exigibilidad estratégica, de rendición de cuentas, de transparencia en la actividad de la administración pública y, sobre todo, un poco de presión de la opinión pública para el inicio de investigaciones administrativas y penales respecto a los funcionarios responsables de esto. Ha habido varios escenarios de abuso de autoridad, ninguno de estos todavía se ha judicializado. Circularon videos en las redes sociales en relación con los abusos cometidos por personal de las Fuerzas Armadas contra la población civil, golpes, castigos físicos, obligándoles a hacer ejercicio físico, obligarles a hacer trabajo en el espacio público, pero ya durante el horario del toque de queda, es decir, violentando la propia Fuerza Armada, la prohibición de permanencia de la población civil en las calles, etc. Esto no ha sido materia de litigio aún. Hay varias informaciones relacionadas con procesos de vigilancia no consentida emprendidos desde el Ministerio de Gobierno, que implican una afectación severa de derechos. El monitoreo se suponía que sería solo respecto de nacionales retornados desde el exterior y únicamente por el periodo en que debían cumplir cuarentena. Sin embargo, es evidente por la propia información que los mismos funcionarios públicos divulgan que se sigue realizando estos procesos de vigilancia no consentida que parece que pudieran extenderse a quienes son críticos de la actuación del gobierno en el contexto de la pandemia. Es necesario litigar sobre cuestiones vinculadas a la situación de ciertos segmentos de población que están más afectados. Ya hay casos detectados en los centros de privación de libertad. No se ha atendido de manera adecuada la situación de las personas que se encuentran en la calle y no tienen un hogar. No se ha atendido de manera adecuada la situación de los extranjeros, particularmente nacionales venezolanos que ingresaron como solicitantes de refugio al Ecuador. No se ha atendido la situación de los niños y adolescentes que no se están educando porque en este país más del 40% de la población, 48% de la población, no tiene ningún tipo de acceso a Internet. Y sin embargo, lo que se dice es que, claro, se está teletrabajando y teleeducando. No es verdad para todas las personas. Y esto también debería motivar reclamos por vía de litigio estratégico. Y finalmente, he dejado para el final un tema que es particularmente delicado, porque hay limitaciones de retorno para los nacionales ecuatorianos que se encontraban en el exterior, a quienes se les ha, en un primer momento, autorizado regreso, y luego ha habido una radicalización de la medida de prohibición de entrada, y esto también tendría que motivar procesos de exigibilidad estratégica a través de mecanismos de litigio, toda vez que se viola el artículo 22, numeral 5 de la Convención Americana. Pero tenemos un montón de temas, ya esto era justo a lo que quería llegar, para litigarlos, pero tenemos una serie de problemas. El primero de ellos es justamente las limitaciones de acceso a la justicia por las decisiones tomadas por los entes de administración de la justicia y la mala comprensión de los operadores de justicia sobre el alcance de tales instrucciones. La falta de aclaración del Consejo de la Judicatura sobre el alcance de esas instrucciones. Y si bien en una última decisión han implementado más jueces para que reciban garantías jurisdiccionales ordinarias, en la práctica varias provincias del país todavía no pueden plantear sus garantías jurisdiccionales ordinarias porque no se las están recibiendo. No hay dónde entregar un escrito. Si uno va a flagrancia, le contestan que solo atienden cuestiones flagrantes, que no van a atender cuestiones constitucionales, etc. Hay obviamente una limitación notable para identificar los casos y para poder documentarlos. Las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas que hacemos litigio estratégico, no podemos tomar contacto con las personas que resultan perjudicadas. Fue notable cómo se inició procesos administrativos sancionatorios contra los médicos y enfermeras, por ejemplo, que protestaron por la falta de entrega de insumos para su propia protección y en consecuencia ya no quieren hablar. Entonces no se puede documentar los casos, no se puede identificar quiénes son las víctimas y no se puede, por ende, emprender los procesos de reclamo. Hay dificultades para comunicarse con los potenciales clientes. Pertenecen a sectores particularmente deprimidos de la población ecuatoriana que no tienen, insisto, acceso al Internet, que no tienen seguramente un aparato telefónico celular, que no tienen una dirección de correo electrónico o si la tienen en este momento no pueden acceder a ella debido a las circunstancias que vivimos. Y esto limita enormemente también nuestra capacidad de tomar información y de poder entender cuál es la aspiración del cliente en específico y cómo su caso puede insertarse o no en nuestra estrategia de exigibilidad, sea vía litigio o sea a través de otro mecanismo.
Tenemos dificultades para el recabo probatorio. No podemos, ya lo había anotado en su momento Alejandra en su presentación, aquí tampoco podemos hacer visitas, por ejemplo, a un establecimiento carcelario, un establecimiento hospitalario. De hecho, las personas que han sido diagnosticadas como positivas tienen un aislamiento total, inclusive respecto a sus familiares. No se conoce a ciencia cierta qué tipo de tratamiento reciben y en qué condiciones lo reciben. No hay notarías, no hay cómo levantar una declaración jurada, no hay cómo obtener una certificación, porque varias instituciones públicas no están funcionando de manera normal, si es que están funcionando en algún grado. Hay un excesivo rigor formal procesal en el Ecuador, eso es parte de la cultura jurídica ecuatoriana, entonces se espera que los documentos estén firmados en original, que tengan todos los sellos, que se presenten personalmente, etcétera, y todo esto es muy difícil en este escenario. Y obviamente, en el evento de que se pudiera llevar a cabo un litigio exitoso, hay una serie de dificultades en la implementación de las decisiones por el propio contexto que vivimos. Pensemos, por ejemplo, que se diera una disposición a una determinada institución pública para la provisión de insumos de protección personal para sus funcionarios que se asisten a trabajar. La función judicial, por ejemplo. Seguramente la función judicial respondería que como no tiene acceso ni siquiera a recursos para el pago de sueldos, mal va a tener acceso a recursos para comprar mascarillas o guantes o para comprar trajes de protección. Entonces, evidentemente habría dificultades de implementación. Para concluir, el hecho de que tengamos todas estas limitaciones para llevar a cabo un litigio interno, y yo lo he localizado mucho en Ecuador, pero estoy seguro que quienes nos ven desde otros lugares se están identificando con varias de las cosas que yo estoy planteando. No significa que no debamos emprender estos procesos. Lo que significa es que quienes los llevamos adelante tenemos que ser más creativos. Tenemos que reinventarnos o simplemente asumir que no vamos a exigir los derechos propios y los derechos ajenos que queremos representar. Esas estrategias creativas pueden implicar el utilizar otros mecanismos no litigiosos como los de incidencia política o los comunicacionales para visibilizar ciertos problemas y con eso motivar cierto nivel de solución en lugar de litigarlo todo. Aunque también es importante seguir litigando. Y por eso el segundo nivel. Los destinatarios de las acciones que emprendemos deben ser un poco más flexibles. Es necesario que promovamos que las autoridades se sensibilicen y por ende simplifiquen los requisitos procesales, particularmente los requisitos probatorios en la presentación de los litigios estratégicos a nivel local. Porque caso contrario, no vamos a poder llevar a cabo litigios en ningún nivel. Nos vamos a quedar en las meras formalidades y en la Constitución ecuatoriana, supongo que en todas las constituciones de los países de quienes nos están mirando ahora, existe un principio de prevalencia del derecho sustancial. La justicia no puede sacrificarse por cuestiones meramente formales. En este punto, además, yo creo que esa sensibilización de las autoridades debe extenderse a excluir el componente político y dejar de hacer guiños políticos desde los órganos de decisión a las autoridades del Poder Ejecutivo. Es cierto que el Poder Ejecutivo Nacional está haciendo lo mejor que puede, pero seguramente le podemos ayudar a través de nuestras acciones de exigibilidad estratégica a identificar cómo mejorar ciertos aspectos que no están siendo adecuadamente atendidos. Y finalmente, toda la sociedad, no solo quienes hacemos actividades de exigibilidad y particularmente litigio estratégico, sino también los ciudadanos comunes y corrientes. Todos los ciudadanos deberíamos ser, en la circunstancia que vivimos, más empáticos, más compasivos. La reflexión a la que debería habernos forzado este encierro que vivimos es la necesidad de promover que los responsables de la implementación de los derechos de las personas se hagan cargo de su tarea. Y que es necesaria la solidaridad de toda la sociedad y es necesaria la garantía de los derechos de todos, no de algunos. Suprimir la estigmatización de aquellos que vemos como peligrosos, suprimir la polarización social que nos lleva a descalificar, en el caso ecuatoriano, a los costeños como responsables de la crisis pandémica y aprender a ser más solidarios. Y ese efecto también lo podemos lograr a través de procesos de exigibilidad estratégica, pero insisto, eso implica un proceso de sensibilización previa a la sociedad que no pasa por hablarle solo al juez, sino por hablarle a nuestros conciudadanos. Hasta ahí lo que yo tengo para contarles y luego podemos pasar a unas preguntas. Me disculpo por haberme extendido. Gracias, Juan Pablo. Yo estoy quedando como la peor moderadora porque está tan interesante todas las intervenciones de ustedes que no he querido cortarlas. Pero pues sí, definitivamente
esta situación y el menú, digamos, de posibilidades que nos has presentado, creo que es como muy importante tenerlo presente porque en un contexto post-COVID, digamos, esos temas van a poder todavía sí ser litigados estratégicamente. Y también pensaba un poco en cómo, digamos, este contexto de pandemia ha puesto digamos, ha igualado la base entre los juzgadores y los litigantes, ¿no? Pensaba y conversaba un poco con Alejandra al principio, que es muy diferente plantear un litigio frente a un juez que tiene una posición de privilegio y que tiene que analizar un reclamo de un grupo cuya situación no tiene nada en común con su situación personal, que un juez que está también encerrado, que también está limitado, que también está sufriendo las mismas restricciones, quizás no todas, sino con la misma intensidad, pero que puede ponerse en los zapatos de aquel grupo que está demandando protección. Entonces, el valor de la empatía en este contexto es central. Bueno, quisiera pasar, sin más preámbulo, a hablar sobre la estrategia internacional de litigio, ¿no? Y para eso quisiera hablar con Gisela, porque, digamos, el sistema interamericano ante la pandemia ha adoptado algunas posiciones. La Comisión Interamericana ha aprobado su resolución sobre pandemia y derechos humanos, y también lo mismo la Corte Interamericana, una declaración el 9 de abril. Pero digamos, el mismo sistema y los sistemas internacionales tienen unas limitaciones naturales, como la duración de los procedimientos, ciertos requisitos de admisibilidad que tienen que ver con la identificabilidad de las víctimas, ¿no? Entonces, digamos, esas mismas limitaciones en este contexto pareciera que son obstáculos, ¿no? Y hay que quizá pensar creativamente en otros de los mecanismos que los sistemas internacionales ofrecen. Y por eso, Gisela, quisiera preguntarte tus impresiones. ¿Qué posibilidades hay de litigio internacional de derechos humanos en este momento y en esta situación? Que ellos también están trabajando desde casa, en que ellos también están reducidos de alguna manera, ¿no? Y que además constituyen quizá la única oportunidad de tutela en realidad es como las de Venezuela y de Nicaragua, donde ya sabemos de antemano que el sistema judicial doméstico no va a responder. Muchas gracias, Úrsula. Primero, agradecerles la invitación a los organizadores a este espacio. Creo que estas discusiones son súper importantes en un contexto en el que estamos tratando de construir de manera conjunta la respuesta, ¿no? Estamos en una situación inédita, como ya decían Alejandra y Juan Pablo, y bueno, un gusto compartir con ustedes el espacio. Como decía, creo que el punto de partida es que estamos en una situación absolutamente inédita, ¿no? Nos estamos encontrando con situaciones que tal vez se venían advirtiendo con el tiempo, pero que se están exacerbando, como decía Alejandra, por ejemplo, con relación a las personas privadas de libertad. Quienes trabajamos ese tema, históricamente hemos estado impulsando la necesidad de acabar con el hacinamiento carcelario, de adoptar medidas para que las cárceles tengan una situación adecuada, y ahora justamente esas medidas son las que permitirían la prevención de la transmisión del COVID, ¿no? El distanciamiento social y las medidas de higiene que en las circunstancias en las que funcionan nuestras cárceles no son posibles, ¿no? Lo mismo con las personas migrantes, que los estándares internacionales establecen claramente que no deberían estar detenidas y se sigue practicando la detención. Entonces, el contexto actual nos permite, como decía Alejandra, la posibilidad de avanzar en algunos de estas discusiones. También estamos viendo retos importantes en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. El acceso al agua en este momento es fundamental para la necesaria adopción de las medidas de higiene, pero también estamos viendo retos en el acceso a alimentación, en la medida en que muchas personas están perdiendo sus trabajos, la necesidad de tener acceso a viviendas dignas en este contexto en donde es necesario el aislamiento social.
en todos estos temas, y también en los temas relacionados con la adopción de estados de excepción y la restricción de derechos, el sistema interamericano tiene jurisprudencia extensa, que dan una guía sobre cómo deberían actuar los estados. Creo que ese debería ser el punto de partida. Para mí las dos resoluciones que acaban de sacar la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana lo que hacen es un poco sistematizar esa jurisprudencia que ya existía frente al COVID, ¿no? Identifica quiénes son los grupos en especial situación de vulnerabilidad en este momento y cómo deberían actuar los estados frente a eso. También tenemos, por ejemplo, los temas de acceso a la información, de tecnologías de vigilancia y cómo estas tecnologías de vigilancia deberían estar limitadas. Creo que el punto de partida es que el sistema interamericano puede servir como referencia para el litigio nacional en aquellos países en los que los sistemas de justicia funcionen, utilizar la jurisprudencia que el sistema ha establecido para el litigio. Después creo que sí, que hay que pensar en mecanismos creativos para, como decía Juan Pablo, mecanismos de incidencia y también de comunicación para denunciar algunas de las situaciones que se enfrentan. Un punto importante es compartir con la Comisión Interamericana información sobre las situaciones que se están enfrentando en los diferentes países de la región. La Comisión creó un grupo que está específicamente dedicado a recibir información y a procesar información sobre este tema. También tenemos las cartas artículo 41 que están establecidas en la Convención Americana, que permiten que la Comisión requiera información a los estados sobre temas que afecten los derechos humanos. Ese es un mecanismo que nos puede servir para tener acceso a información que los estados no están haciendo pública, por ejemplo. Y otro mecanismo que creo que es súper importante en este momento en que nos encontramos en una situación de urgencia, que la misma Comisión ha reconocido en su resolución sobre la pandemia de derechos humanos, es el uso de medidas cautelares, que son medidas de protección que están establecidas para prevenir la violación de derechos en donde existe un riesgo de daño irreparable a estos derechos y en una situación de gravedad y urgencia. Las medidas cautelares nos pueden servir, por ejemplo, para atacar algunas de estas situaciones que mencionaba al principio, ¿no? La situación de las personas privadas de libertad, por ejemplo, que están en situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad, por sus condiciones preexistentes. Sobre este tema han habido también algunos pronunciamientos de otros organismos internacionales dedicados a la protección de derechos humanos. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento súper útil en este tema, por ejemplo, señalando la necesidad de que se liberen a todas las personas que están detenidas por razones políticas y a todas las personas que están en situaciones de riesgo, y también la necesidad de que se adopten medidas para la liberación de la mayor cantidad de personas para poder reducir el hacinamiento, y esto incluye, por ejemplo, la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva. En el caso de las personas migrantes también, como decía Alejandra, se pueden utilizar medidas cautelares para procurar la liberación de las personas detenidas que no deberían estar detenidas en principio por razones migratorias. Hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice eso claramente. Y en el sentido contrario también aprovechar la jurisprudencia del sistema para evitar el abuso de este tipo de medidas de liberación o de medidas alternativas por parte, por ejemplo, de personas acusadas de graves violaciones a derechos humanos. Esa es una discusión que hemos tenido en algunos países, en donde algunas personas acusadas por graves violaciones a derechos humanos han solicitado el acceso a beneficios frente a la situación de riesgo que genera el COVID.
Y ahí también hay jurisprudencia clara del sistema interamericano en relación a la necesidad de que, si bien el Estado tiene que adoptar medidas para resguardar la vida y la integridad de las personas, también tiene que tomar en cuenta los derechos al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y ahí hay que hacer un análisis como de balance muy cuidadoso. En el tema de acceso al agua, por ejemplo, también puede servir la presentación de medidas cautelares. Nosotros estamos trabajando en algunos países en donde se ha denunciado un limitado acceso al agua que no permite, en ciertas comunidades, que no permite la adopción de medidas de higiene para la prevención. Y ahí estamos pensando en activar las posibilidades de las medidas cautelares. También el uso de la Corte Interamericana, ya sea a través del seguimiento de sus propias sentencias, o sea, como ustedes saben, la Corte Interamericana en la mayoría de sus sentencias emite medidas estructurales que tienen que ver con diferentes temas, los temas que abordan los casos. Y a través de la supervisión de cumplimiento de sentencias también se pueden abordar algunos de los problemas que genera el COVID, ¿no? Por ejemplo, está la sentencia del caso Vélez Lor, que se refiere a una persona detenida por razones migratorias, en donde se ordena la adecuación de los albergues de migración o de los lugares de detención de migrantes. Se podría pensar en una estrategia para abordar la detención de migrantes a través de este tipo de la supervisión de cumplimiento de sentencias. También hay sentencias que tienen que ver con personas privadas de libertad. Y además la Corte Interamericana ha desarrollado su jurisprudencia bastante extensamente en el último año, sobre todo en materia de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte acaba de emitir una sentencia en donde reconoce la existencia del derecho al acceso al agua y a la alimentación, que también permitiría como pensar en estrategias creativas de litigio en ese sentido. Creo que también otro tema, como decía, es la utilización de mecanismos de incidencia y también no solamente incidencia directamente a través de los mecanismos del sistema interamericano y de Naciones Unidas, sino de otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, SEGIL hace algunas semanas firmó una carta en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos dirigida a la OPS, señalando nuestra preocupación sobre la manera en la que el Estado nicaragüense estaba manejando el tema del COVID. Entonces también creo que podemos pensar en otros mecanismos de incidencia creativos para poder abordar todos los retos que nos genera esta situación de pandemia, que, como decía, es inédita, y estamos construyendo las mejores avenidas para poder abordarla. Yo creo que lo dejaría hasta ahí para poder conversar con los participantes y escuchar los comentarios y preguntas. Muchas gracias, Gisela. Como ya estamos un poco sobre la hora, vamos a extendernos unos minutos más. Les voy a leer las preguntas que nos han llegado y voy a colar una pregunta que yo tenía preparada también, que me ha surgido un poco de escucharlos. La primera pregunta es para Alejandra, es sobre la diferencia entre litigio especializado y litigio estratégico. Las voy a leer todas y, digamos, luego hacemos una ronda para que ustedes las puedan ir respondiendo. Hay una pregunta que no tiene un destinatario. Dice, ¿cómo aplicar el litigio estratégico para defender derechos laborales, ¿no? Especialmente de los trabajadores migrantes y solicitantes de refugio? La tercera pregunta es, ¿desde qué punto de vista puede ser óptimo propiciar un habeas corpus para combatir el COVID-19 en el caso de la población carcelaria? Hay también aquí algunas en el chat del mismo webinar.
Voy a ir un poquito hacia abajo. Los voy a leer. Realmente muy preocupante lo que está exponiendo Juan Pablo en Ecuador. Las oficinas del registro civil tampoco están funcionando. Desde los gobiernos el mensaje es: tengo que restringir las libertades ciudadanas para lograr sanidad. Desde la visión de los derechos humanos, sin libertad no vamos a conseguir la sanidad frente al virus. Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos humanos deben ser garantizados sin discriminación. En Bolivia, ante el conflicto que se mantuvo por varios días en las fronteras con nuestros ciudadanos que deseaban ingresar a nuestro país, ellos querían ingresar desde Chile, la defensora del pueblo de la ciudad de La Paz planteó acción de libertad, lo cual logró un fallo de fecha 10 de abril, donde su parte dispositiva establece de forma inmediata a nivel central del Estado coordine, proveyendo el despacho y recepción de las personas que se encuentran en situación de tránsito. El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura pidió a la presidenta Yanine Áñez liberar a los privados de libertad que llevan una detención preventiva mayor a los 6 meses y a las personas de la tercera edad. Bueno, esos son los comentarios del chat, y yo también tengo una pregunta, quizás más para Juan Pablo o para Gise. La variable de la ejecución, ¿no? De la ejecución, o sea, una vez que se inicia un litigio y se tiene un resultado exitoso, ya sea una medida cautelar o una sentencia, ¿no? Cualquiera de los dos casos. ¿Cómo superar la barrera de la ejecución en un contexto en que, digamos, las autoridades que no proveen servicios básicos están disminuidas, digamos, en su actividad, ¿no? Y te lo pregunto también, Gise, porque a nivel internacional también, digamos, cómo exigir la ejecución de estas medidas. Y la última pregunta que lanzaba así para todos es: ¿cuáles creen ustedes que deben ser el rol de la academia y de los colegios, de las asociaciones de abogados en estos temas, ¿no? Sobre todo pensando en un contexto post-pandemia, ¿no? Muchos dicen que esta crisis sanitaria es también una crisis política, y esa variable política definitivamente va a influir en el comportamiento de las cortes de alguna manera. Entonces, parece como natural que entidades como más neutrales políticamente como las academias, aunque no en algunos países no son nada neutrales, y los colegios de abogados tampoco, pero digamos, pudieran tomar algún tipo de liderazgo en estos temas. Les doy la palabra para una última ronda de intervenciones. Ale, tú primero y luego Juan Pablo. Bueno, yo creo que el litigio internacional, el que estamos haciendo desde Global Rights Advocacy, es un litigio especializado. Nos especializamos en Derecho Internacional de Derechos Humanos, que nos permite la identificación de cuáles son las vías que el derecho internacional permite para la reparación de derechos violados y buscar la responsabilidad internacional de Estados por violaciones de derechos humanos. El litigio estratégico es una forma, es un mecanismo de lograr esta realización de derechos, en donde la especialización puede pronunciarse también al nivel nacional, ¿verdad? Trabajamos con abogados especialistas en derechos laborales cuando estábamos trabajando un caso de litigio sobre violación de derechos laborales a nivel internacional, de derecho privado, de derecho familia, dependiendo cada uno de los aspectos que se tomen, ¿no? El litigio internacional es un litigio especializado, y el litigio estratégico es una forma en el que trabajamos, en donde la demanda y la controversia y la judicialización del tema es una de las formas de lograr los objetivos. Y ahí tenemos las demás, ¿no? Los demás mecanismos. Y bueno, yo creo que esa era la pregunta que estaba dirigida a mí. El rol de la academia y de la Asociación de Derecho de Abogados es esencial fundamentalmente para el conocimiento de los mecanismos internacionales, el continuo entrenamiento de especialistas y de abogados y de otras disciplinas también en la participación de los usos de los sistemas internacionales es fundamental. Y a la vez también de la
facilitación de representantes gratuitos que puedan dar representación en los países en donde más se necesita representantes de víctimas de violaciones de derechos humanos, que muchas veces es muy difícil conseguir un buen abogado, conseguir una buena representación que permitan tener éxito ante la exigencia. El litigio internacional es difícil, es complejo, y también puede llegar a ser incluso hasta caro. Entonces es importante que la academia cumpla su rol. Tenemos muchas colaboraciones con clínicas y con universidades que van desde la facilitación de investigaciones comparativas que permitan a través del derecho comparado empujar por cambios profundos en nuestros litigios, como también la facilitación de recursos humanos a través del apoyo de estudiantes en la representación de casos, ¿no? de violaciones de derechos humanos con los formatos clínicos que ya están prosperando en América Latina y que tenemos muy arraigados aquí en las universidades de Washington. Y creo que hay un desafío muy fuerte de los colegios de abogados, que es el reconocimiento del ejercicio del derecho internacional como un ejercicio de abogacía, para que los abogados podamos estar matriculados en distintos lugares, aun cuando nosotros podemos hacer un litigio en donde usamos el sistema internacional de derechos humanos. Y eso puede facilitarse a través de los colegios de abogados, ¿no? Y que puedan reconocer el derecho internacional como una de las formas de ejercicio. Y ahí me quedo y les paso la palabra a mis colegas. Gracias, Juan Pablo. Bien, quiero empezar por lo último que planteaste, Úrsula, porque me parece que es el tema más crítico. Lo que ha ocasionado en buena medida la pandemia, no solo en mi país, en varios países del mundo, es una confrontación política muy seria entre quienes detentan el poder al momento y quienes aspiran a ocuparlo después o quienes ya lo ocuparon. En el Ecuador, todo el problema que ha generado la pandemia en términos humanos, en términos sociales, productivos, económicos, se ha diluido en esta discusión, en este debate político en que se está midiendo quién es o fue mejor líder en determinado momento. Y eso nos ha conducido a un escenario horrible en el que vivimos la antítesis del Estado de Derecho. Estamos viviendo un estado de policía que busca restringir los derechos de manera excesiva, tal vez en ciertos aspectos, y un estado de opinión. En el caso del gobierno ecuatoriano está gobernando en función de lo que Twitter dice. Hemos llegado a un punto en que el señor presidente de la República hace cadenas de radio y televisión para responderle a algún tuitero o algún comentarista digital. Y eso es un problema, porque al final lo que tenemos que recordar es que los fines de los mecanismos restrictivos que se han implementado en todos los países del mundo tienen que ver con la necesidad de preservar el mayor número de vidas y el mayor estándar de bienestar en cuanto a integridad personal y salud de las personas que sea posible. Y si lo que usamos es un estado de opinión que trata de presentarnos resultados maravillosos que no tenemos, y un estado de policía que criminaliza la pobreza, que criminaliza a la gente sin hogar, que criminaliza al extranjero, que criminaliza al costeño en el caso del Ecuador porque es el causante de la crisis, en realidad no estamos enfocándonos en esa necesidad de preservar el mayor número de vidas y de garantizar el mayor bienestar en términos de integridad y salud de nuestros ciudadanos. Estamos en el debate político y eso es un problema serio. Sobre la cuestión específica de la implementación de las decisiones, yo creo que hay 3 parámetros a tomar en cuenta. Primero, al decidir las medidas del órgano de decisión del litigio estratégico que hayamos impulsado, tiene que ser razonable en el tipo de medidas que dispone. Segundo, tiene que dotarse de cierta flexibilidad a la modalidad de cumplimiento de las medidas. Y esto exige además una priorización de las medidas, es decir, una determinación frente a la toma de la decisión de cuáles de las medidas ordenadas son más urgentes o más relevantes, cuáles tienen un impacto más amplio y cuáles tienen un impacto más restringido, para al menos cumplir en parte, porque lo que es previsible es que en las circunstancias que vivimos no se va a poder cumplir la totalidad de las acciones que se ordenen en el marco de un litigio estratégico. En esto juega un rol fundamental el seguimiento apropiado que haga el órgano de decisión. Yo debo destacar como un buen ejemplo, una buena práctica, el seguimiento de sus propias decisiones que está haciendo la Corte Constitucional del Ecuador respecto de la calificación del estado de excepción, de la calificación de las restricciones de circulación
y permanencia en el espacio público, porque justamente lo que está motivando es que de manera recurrente el Poder Ejecutivo, que es el responsable de la ejecución, esté revisitando si lo que está haciendo se adecúa a lo que fue declarado constitucional. Entonces, ese seguimiento estricto del órgano de decisión es crucial. Y sobre lo último, el rol de la academia y los gremios en este tema, yo creo que es importante mantener un papel crítico. Yo creo que hay que tener mucha honestidad intelectual. Yo sé que este es un momento en que es difícil incomodar al poder, pero finalmente el rol que cumplimos los defensores de derechos humanos no es el de darle palmaditas en la espalda agradeciéndole al poder. Eventualmente tenemos que reconocer lo que se hace bien, pero principalmente tenemos que destacar lo que no se está haciendo bien con miras a poder solucionarlo. Entonces, creo que es un momento en que debemos tomarnos la licencia de incomodar. Creo que es un momento en que tenemos que ser muy honestos intelectualmente y decir lo que efectivamente pensamos y no lo que pudiera agradar a las autoridades públicas de escuchar en el contexto que estamos viviendo. Es un contexto complejo para ellos, pero es un contexto complejo para la sociedad en general. Y los gremios en esto tienen un rol muy importante de defensa de derechos, ya no solo de defensa de la dignidad de la profesión. El Colegio de Abogados de Pichincha, yo he de reconocer que ha venido, por ejemplo, insistiendo de manera recurrente que se flexibilice el rigor procesal y las exigencias probatorias en el litigio, que se permita la presentación de escritos por medios digitales, que se permita la realización de audiencias por vías telemáticas. Y todo esto es importante que los voceros de quienes trabajamos en el ámbito jurídico se ocupen de visibilizar los problemas que nosotros desde el ámbito jurídico vivimos y por ende la sociedad a la que servimos también los está viviendo. Muchas gracias, Juan Pablo. Gisela, ¿tú quieres responder? Sí, tal vez empezando por el último tema que tocó Juan Pablo, el rol de la academia, creo que es fundamental tanto para el litigio directamente como para asistir el litigio que hacemos quienes nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, muchas veces necesitamos opiniones informadas y, no sé, desde científicas, sociológicas, de diferentes ciencias para poder fundamentar nuestros argumentos, ¿no? Entonces creo que ahí la academia es un aliado súper importante para contribuir a la documentación. Y creo que en este momento, en el marco del COVID, la academia también está jugando un rol fundamental en ese sentido. Los colegios de abogados, por otro lado, creo que, como decía Juan Pablo, pueden ayudar a la defensa de derechos directamente, en la medida en que tienen presencia en los países y a través de sus asociados pueden contribuir a denunciar las situaciones que se presentan. Sobre el tema de implementación de sentencias y de decisiones, creo que es una discusión que tenemos siempre y que se agudiza, digamos, en el marco del COVID, porque los estados tienen que priorizar sus recursos en este marco, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo en la necesidad de priorizar por una parte, pero también en el importante rol que pueden ejercer los órganos de supervisión, ¿no? Ahí, si bien es cierto que la Corte y la Comisión Interamericana, en el marco del sistema interamericano, tienen limitadas algunas de sus funciones en la medida en que no pueden hacer audiencias, en este momento están suspendidas las audiencias a través del trámite escrito, ambos pueden dar seguimiento a sus propias decisiones y lo han venido haciendo históricamente. La Corte Interamericana en los últimos años ha venido desarrollando su capacidad de supervisar tanto a través de resoluciones en donde le da guías a los estados sobre cómo puede avanzar en una supervisión para que cómo puede avanzar en la implementación, para que esta implementación sea efectiva y tenga sentido real para las víctimas. Pero también en el marco de la supervisión en los últimos años ha adoptado también medidas urgentes, medidas provisionales, por ejemplo, para evitar que se apruebe legislación que podría ser violatoria a los derechos humanos y que podría llevar a retrocesos en el cumplimiento de las sentencias que ella misma ha dictado, ¿no? Entonces creo que ahí el rol que pueden jugar los órganos de supervisión es fundamental. Bueno,
Muchas gracias. Creo que con esto ya vamos a cerrar este webinar que lleva 19 minutos de retraso. Pero bueno, quiero agradecer en nombre de las mujeres que hemos promovido este debate, a todos nuestros panelistas y también a las personas que nos están viendo desde esta plataforma de Zoom Webinar que se está estrenando hoy. Quiero animarlos a seguir pensando y conversando en sus diversos ámbitos acerca de una institución que quizás no está muy visible en el momento de la pandemia, que es el sistema de justicia, o el conjunto de instituciones que conforman el sistema de justicia, y cuál debe ser su rol en esta pandemia. Nosotros vamos a seguir promoviendo esas conversaciones y, por supuesto, cualquier sugerencia es muy bienvenida para seguir hablando sobre esto. Quiero también invitarlos a nuestro segundo webinar de este ciclo, que va a ser este jueves, es decir, en 2 días, y vamos a hablar sobre experiencias nacionales exitosas de litigio estratégico en materia de derechos humanos en el contexto del COVID. Vamos a tener la experiencia mexicana, la experiencia de Colombia y también la experiencia de El Salvador, de la mano y en la propia voz de los abogados que llevaron estos litigios. Entonces, bueno, quiero invitarlos y bueno, muchas gracias Alejandra, Gise, Juan Pablo, público. Nos vemos. Gracias. 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 Hasta luego.